favor, quiero que estén atentos para responderme siempre les voy preguntando cosas. Entonces, el primer parcial es sobre 30 puntos, el segundo parcial sobre 30 puntos. Y ya lo hemos dividido, ¿no? La diferencia es 5 puntos, el examen 25 puntos. Trabajos prácticos, son las prácticas para la casa. 15 puntos. Vamos a tener tres prácticas, incluyendo los foros, tres prácticas y tres foros. 10 puntos microevaluaciones. Vamos a tratar de que sean 3, pero en lo más cómodo van a ser 2. Y la demostración de competencias sobre 15 puntos. Ayer me preguntaban si iba a haber esta demostración. Pues, positivo. Vamos a tener vamos a tener la demostración de competencias, así que yo les recomiendo, como solamente vamos a pasar 4 semanas, estén comenzando a ver qué hacer. ¿Listo? En la plataforma antigua yo ya he subido el PCA, por lo tanto ustedes tienen todos los temas, absolutamente todos los temas. Distribución de frecuencias, medios de tendencia central, medios de dispersión, análisis de regresión, números índices, teoría de probabilidades de muestreo. Vean qué tema pueden hacer. Ahí me escuché mejor. Ahí se escucha mejor. Hola, allá, perfecto. Entonces estábamos hablando de... Les recomiendo que comiencen a buscar sus temas para la demostración. Supongo que la demostración no tiene que ser muy complicado. Traten, o sea, vamos a comenzar a hacer ya ejercicios y hoy día ya es más práctica la clase. Por lo tanto, ustedes ya se van a ir dando cuenta de las cosas. En el grupo de WhatsApp, por favor, los que no estén, pongan su número, yo les voy a ir diciendo, mañana hay foro, ahí tienen foro hasta tal hora, su práctica ya está en la plataforma, etcétera, etcétera. Por ejemplo, primera práctica ya está en la plataforma. ¿Listo? Entonces, empezaremos. Ayer nos hemos quedado después de ver de cómo obtenemos los datos. Hemos pasado a la tabulación de variables. ¿Qué es la tabulación? La tabulación de variables es ponerlo en forma legible, en forma cómoda. Ponerlo en una tabla, en un cuadro, en una gráfica, etcétera, etcétera. Entonces, tras la recogida de datos, el siguiente paso en un trabajo estadístico consiste en una representación de estos datos de manera directa, concisa y visualmente atractiva. Es como les decía, entendible. O sea, si ustedes ponen los datos, los ordenan, los tabulan y los ponen visualmente atractivos, ustedes van a poder analizarlos sin ningún problema. Esto se hace en estadística mediante la tabulación de la variable estadística o del atributo. ¿Okay? Realizar una tabulación consiste en elaborar tablas simples, fáciles de leer y que de manera general ofrezcan una acertada visión de las características más importantes de la distribución. Vamos a ver un ejemplo. Una de las, o sea, la que vamos a ver nosotros y una de las más famosas técnicas de tabulación son las tablas de distribución de frecuencia. ¿Ok? En la representación conjunta de los datos en forma de tabla o subgrupo de datos correspondientes a un fenómeno, el estudio y su ordenamiento en base al número de observaciones que corresponden. ¿Qué quiere decir? Las tablas de frecuencia se las hacen cuando nosotros hacemos cualquier tipo de observación y vemos similitudes. Las tablas de frecuencia se las pueden hacer con intervalos cuando son cuantitativas o sin intervalos como cuando son cualitativas. Por ejemplo, en este ejemplo nosotros vamos a considerar 400 trabajadores de una empresa, los cuales han llenado una encuesta sobre su actual estado civil.
Por lo tanto, la información es tabulada en la siguiente manera. Nosotros vamos a poner las preguntas que hemos hecho en esta encuesta. En este caso es estado civil. Hemos visto que son 4: soltero, casado, viudo, separado. Y nosotros solamente la frecuencia, el F sub I, es cuántos solteros hay en nuestros 400 encuestas. 75. ¿Cuántos casados? 200. ¿Cuántos viudos? 50. ¿Cuántos separados? 75. Y si sumamos el total, nos va a dar el total de trabajadores o el total de personas encuestadas. Esto es un ejemplo bastante sencillo. Ahora vamos a aprender a ver las tabulaciones de carácter cualitativo y de cuantitativo. ¿Ok? Entonces, me voy a llevar esto para que vean este ejemplo y lo vamos a hacer mucho más cómodo. Si hay preguntas, por favor me cortan, preguntan o directamente. Entonces, ¿qué tengo? O sea, han sido encuestadas algunas personas y de estas personas nos han dicho la preferencia musical que tienen. Aquí tenemos rock, disco, flamenco, clásica, pop, etcétera, etcétera, latina. Entonces, nosotros vamos a hacer nuestra tabla de frecuencia. Voy a borrar esta tabla y vamos a comenzar a hacer nuestra tabla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una tabla, obviamente. Nuestra tabla va a tener columnas. La primera columna va a ser el F. ¿Todos ven bien lo que estoy haciendo? Esta es la base, chicos, es la base del trabajo que vamos a hacer en toda la lección. Por lo tanto, eso tiene que estar muy entendido. Mi primera columna va a ser mi frecuencia. En este caso, lo vamos a ordenar de la siguiente forma. ¿Okay? Entonces, tengo mi frecuencia. Entonces, lo primerito que vamos a hacer antes de ver la frecuencia, vamos a ordenar los datos. Y aquí voy a hacer mis datos y voy a poner los nombres de mis datos. Entonces, aquí, en esta parte de la tabla, le pongo los nombres o las características que se repiten. En este caso, rock, disco, flamenco, pop, clásica, latina, si no me equivoco, creo que esa es la última. Sí. Entonces, nosotros tenemos esos géneros musicales, por así decirlo. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, vamos a ver las frecuencias. Las frecuencias son las veces que se repite cada característica. En este caso vamos a contar cuántos rocks hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, son 12 rocks. ¿Cuántos discos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 discos. ¿Cuántos flamencos? 1, 2. ¿Cuántos pop? 1, 2, 3, 4, 5, 5.
Así que 1, 2, 3. ¿Y cuántas latinas? Tenemos 1, 2. Y en total, la suma total tendría que dar igual a la cantidad de datos que nosotros tenemos. 12 más 6 más 2 más 5 más 3 más 2. Son 30. Ahora vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. Perfecto. Entonces está bien hecho. Lo primero que nosotros vamos a llenar en nuestras tablas de frecuencia son las frecuencias, la cantidad de veces que se repite cada característica. ¿Listo? La segunda cosa que nosotros vamos a poner, si es necesario, es en frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, le voy a llevar esto, tiene esta forma. Va a ser la frecuencia en n más la frecuencia acumulada menos 1. La frecuencia en n va a ser la frecuencia de los datos que tenemos. Por lo tanto, nosotros vamos a poner acá FA. Comenzamos a llenar nuestras frecuencias acumuladas. ¿Qué nos dice la fórmula? Fn más Fa menos 1. ¿Qué quiere decir? Es la frecuencia de esta fila más la frecuencia acumulada de la fila anterior. En este caso, en el primer dato siempre repite el mismo, porque la frecuencia acumulada anterior es 0. Tenemos 18. ¿Por qué? Porque estamos sumando la frecuencia 6 más 12, 18. 18 más 2, 20. 20 más 5, 25. 20 más 3, 28. 28 más 2, 30. Lo que tienen que tener aquí mucho cuidado es que siempre este dato va a ser igual al total de las frecuencias. ¿Ok? Eso, así, nosotros hacemos una tabla de frecuencia. Pero hay más. Vamos a seguir viendo. Obviamente, cuando es cuantitativo discreto, nosotros vamos a tener números. Cuando es continuo, en este caso, son características cualitativas. Y son números que se van repitiendo. Pero nosotros en esta tabla de frecuencias tenemos dos columnas más. La frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Y vamos a sacarla. Entonces, yo agarro mi fórmula, la llevo por acá, tengo esta fórmula, fórmulas, voy a poner por aquí, quiero que estemos atentos a lo que estoy haciendo. Y vamos a aumentar dos columnas. Esta sería mi frecuencia relativa. Entonces nosotros tenemos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. ¿Okay? Entonces, ¿qué me dice la fórmula de la frecuencia?
La fórmula de la frecuencia me dice que va a ser el FI cada su FI pues, dividido entre el total de datos que hay. Por lo tanto, yo voy a dividirlo. 12 entre 30, 0.4. Y aquí voy a acompañar la forma. 12 dividido entre 30, esto es igual a 0.4. 6 entre 30, esto es igual a 0.2. 2 entre 30, 0.067. Entre 30, 0.16. 6 entre 30, 0.1. Y 2 entre 30, 0.066. La característica de esto es que la suma de toditos los FR de las frecuencias relativas es igual a 1. Y si ustedes suman 0.4 más 0.2 más 0.067 más 0.16 más 0.1 más 0.067 les tiene que dar. Ahora nos vamos acá. La frecuencia acumulada relativa o la frecuencia relativa acumulada es lo mismo que la frecuencia acumulada, pero con la columna de la frecuencia relativa. El primero se repite, el segundo va a ser 0.4 más 0.2, el tercero 0.067 más 0.6, 0.667 más 0.16, 0.827 más 0.927 más 0.67 más 0.994. Esto va a ser 1. Entonces tenemos 0.4 más 0.6 más 0.067 y nos da 1. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos la misma característica. Este número se repite aquí. Entonces, esta es la manera básica de hacer una tabla de frecuencias. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros, o sea, cualquier tipo de variable que tengamos, absolutamente cualquiera, sea cualitativo o cuantitativo, así se hace la tabla de frecuencia. Entonces, ahora hay otra forma también de hacer tablas de frecuencia. Por ejemplo, cuando tenemos números y nosotros necesitamos ponerlos en, 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 en intervalos. Entonces, es la misma. Por ejemplo, yo voy a poner aquí una serie. Voy a poner 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 7, 6, 1. Mm, 3, 11, 12, 12, 15, 16, 14, 14, 16, 15, 16, 2, 1. Entonces yo tengo aquí una serie de números y quiero ordenarlos en una tabla de frecuencia, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es construir una tabla de frecuencia con mis datos. Ya sabemos hacerlo, ¿no? Entonces tengo mi primera columna, mi segunda columna, mi tercera columna,
mi cuarta columna y mi quinta columna. ¿Qué tengo que tener acá? Simplemente aquí mi variable. Entonces aquí tengo la variable. Variable. Aquí debe estar mi FI, frecuencia. Esta es mi frecuencia acumulada en este orden, por favor. Mi frecuencia relativa. Mi frecuencia relativa. Entonces, digamos que yo quiero, o sea, ordenar estos datos. Quiero ordenarlos con intervalos. Más adelante, es decir, en unas 2 o 3 diapositivas, vamos a aprender a hacer estos intervalos. Pero para este ejemplo, yo voy a poner solamente un intervalo al azar. Entonces, yo voy a construir un intervalo. Entonces, aquí tengo de 1 a 5. 6 a 10. De 11 a 15. Y de 16 adelante. Entonces yo me he hecho mis intervalos. Yo me los he inventado. ¿Ok? Acá no tengo la llave, el corchete, perdón, pero vamos a aprender a utilizar ahorita el corchete. Entonces, tengo mi frecuencia. Del 1 al 5, ¿cuántos números hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Del 6 al 10, ¿cuántos números hay? 1, 2, 3, 5, 5 números. Del 11 al 15, ¿cuántos números hay? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Y del 16 al 20, ¿cuántos números hay? 1, 2, 3. Entonces, si yo cuento mis números, a ver, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 25 números. Por lo tanto, yo debería tener aquí 25. La suma total debería ser 25. Vamos a sumar 8 más 5 más 9 más 3. 25. Entonces, estamos bien lo que estamos haciendo. Y vamos a hacer mi frecuencia acumulada. Es 8, 13, 22, 25. Frecuencia relativa. 8 entre 25, 0. 25, 0. 25, 0. Y 3 entre 25, 0.12. Donde la suma tiene que salir 1. Y mi frecuencia acumulada. 32 más 0.2. 152. 0.76. 0.88. A 0.2.
ya está lista. Esta es nuestra tabla de frecuencias para datos cualitativos que nosotros hemos elegido al azar. Un ejemplo claro para hacer. Entonces tenemos lo que en este momento hemos aprendido a hacer. Es muy sencillo. Son tablas de frecuencias para datos no agrupados y tablas de frecuencias para datos agrupados. ¿Ok? ¿Está claro? Hasta ahí estamos bien. Perfecto. Aquí tenemos un ejemplo también, pero nosotros ya hemos hecho. Entonces vamos a ir. Todas las tablas de frecuencia, es decir, cuando nosotros tenemos una serie de datos, ustedes tienen que pensar que estos datos tienen ciertas características. ¿Ya? Entonces, la primera característica que vamos a ver es el rango o intervalo. El rango es un número, es un número que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Ok? Vamos a ver con ejemplos. La fórmula del rango es rango igual al máximo menos el mínimo, ¿no? Donde es el rango, el máximo es el valor máximo de la muestra o población que estamos estudiando, el mínimo es el valor mínimo de la muestra o población que estamos estudiando, xn es la variable, y para ello no es necesario tener los valores de mayor o menor, o viceversa. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una serie de datos de una empresa que tiene, estos son, o sea, están catalogados los meses del 1 al 40 y la segunda columna son los ingresos que ha tenido esta empresa durante 40 meses. Entonces nosotros buscamos el mínimo, que es el valor mínimo, y buscamos el máximo, que es el valor máximo. Los restamos, tenemos un rango. ¿Qué indica el rango? El rango, o sea, del ejemplo anterior que hemos visto, nos indica cuán, entre qué valores están oscilando los valores totales. ¿Ok? Otra vez. Nosotros tenemos un mínimo de 10.124 y un máximo de 49.079. Por lo tanto, es el rango en el que se encuentran el resto de los valores oscilándose. ¿Qué quiere decir? No vamos a pasar de 49.000 y no vamos a ir más abajo de 10.124. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que saber es eso. ¿Cuántos? O sea, nuestro rango. Si nosotros conocemos el rango, que lo hacemos muy fácil, como ustedes lo están viendo, nosotros vamos a comenzar a sacar los intervalos. Es como les decía, en nuestro ejemplo, yo he hecho los intervalos, pero no, hay una fórmula para ver cuántos intervalos pueden tener. La selección del número adecuado de intervalos y los límites entre ellos dependen del criterio o experiencia de quien realiza el estudio. Ojo, estas fórmulas que vamos a ver simplemente nos van a guiar, pero el observador, o sea, la persona que está haciendo el estudio, es el que va a decidir al final cuántos intervalos y de qué tamaño. Sin embargo, existen reglas para calcular el número de intervalos. La más empleada es la regla de Sturgeon, cuya expresión es K es el número de intervalos. ¿Okay? Y nos dice que hacer 1 más 3.3 por logaritmo en base 10 la cantidad de la muestra, ¿no? Entonces, tenemos esto cuando
nuestro n, en este caso nuestra muestra o nuestra población, nuestra muestra, vamos a utilizar la palabra muestra, es mayor que 50. Entonces, si es mayor que 50, yo voy a utilizar esta forma. Pero ¿qué pasa si es menor a 50? Para cuando tenemos n menor a 50, se utiliza la regla de Bayerman, ¿ya? Que establece que el número de intervalos se obtiene de la raíz cuadrada del número de datos, es decir, k va a ser igual a raíz cuadrada de n. Recomendable para tamaños de muestra menores de 50. Entonces tenemos acá, en nuestro mismo ejemplo anterior, yo voy a sacar la cantidad de intervalos que voy a tener. Tengo un n de 40, porque son 40 datos, ¿no? En este caso, mi variable, ¿cuál va a ser la variable? Según ustedes. Por favor, respondanme para ver si nos están viendo. Juárez, si me justificas tu respuesta, te doy 2 puntos extras sobre el total del total de la final de la nota. Estás equivocada, Juárez. Te voy a explicar en este momento. Si me das un segundo, te explico por qué. En este caso, la variable no va a ser los meses. ¿Por qué? Porque los meses van a ir cambiando siempre. ¿En qué sentido? Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, etcétera, etcétera, como tú dices. Pero ¿cuál es la variable que varía? ¿Qué estamos estudiando acá? ¿Estamos estudiando los meses o estamos estudiando los ingresos? Por lo tanto, nuestra variable van a ser los ingresos. Siempre van a haber dos columnas cuando nosotros estudiamos algo. Está el valor cronológico, en este caso, como estamos estudiando de meses, entonces nuestro valor cronológico van a ser los meses. Pero siempre hay una variable que es independiente, que nosotros, o sea, lo que tienes que pensar cuando vas a definir cuál es tu variable es qué datos estoy obteniendo. ¿Cuáles son los datos que he obtenido? ¿He obtenido los meses o he obtenido los ingresos? Los ingresos. Entonces los ingresos son tus variables. En este caso, hemos contado cuántas variables hay. 40. 40 variables. ¿Ok? Entonces aplicamos nuestra primera fórmula. K igual a 1 más 3.3 logaritmo base 10 de n. Y hemos obtenido este resultado, 6.32. Y también he aplicado esta fórmula, k igual a raíz cuadrada de n. Y me ha salido este resultado. Por lo tanto, en este ejemplo yo les estoy comprobando que cuando los datos son menores a 50, se pueden utilizar las dos fórmulas. Ahora, siempre hay una cantidad
siempre hay una cantidad de datos mínima para hacer intervalos. Yo considero que 20, 25 o 30 datos es la cantidad mínima que tú puedes contener para conseguir intervalos. ¿Por qué? Porque si tú sacas intervalos de 10 números, te pueden salir, o sea, te pueden salir muchos intervalos. Más adelante vamos a ver de qué depende la cantidad de intervalos. En este ejemplo, los intervalos que vamos a tener son 6.32, que nosotros los vamos a redondear a 7. Entonces, para mis 40 datos, yo voy a tener 7 intervalos. Cada intervalo, si ustedes se dan cuenta, está compuesto, por ejemplo, acá, en este ejemplo, yo he tomado, ¿no?, en mis intervalos de 1 a 5. O sea, tengo 5 valores para que están dentro del intervalo. El 4, el 2, el 3, el 4. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Son 5 valores. Pero ¿cómo puedo definir todo lo que hay en el medio de mi intervalo si tengo una cantidad, por ejemplo, 47.699? O sea, voy a hacer 6 intervalos, 7 intervalos, ok. Pero esos intervalos, ¿de qué número a qué número van a ir? Ese número se llama achura o amplitud de intervalo. La amplitud de intervalo se define con el rango dividido entre la cantidad de intervalos que tengo. En este caso, hemos tomado 6. Tengo un rango de 38.955 y mi hechura va a ser 6.492.5. Podría hacerlo exacto, ¿no? Podría calcularlo con 6.32. Ningún problema. Y obteniendo un resultado 61.063.77. Entonces puedo tomar, dependiendo cómo voy a tomar mis intervalos. Si yo voy a redondearlo a 6, entonces en mi fórmula de achura voy a usar 6. Si yo voy a redondearlo a 7, en mi fórmula de achura pongo 7. Si yo lo quiero mantener, lo mantengo. No hay problema. ¿Okay? Lo único que ustedes tienen que hacer al final es comprobar que esté bien. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, perdón, hemos utilizado 6. Lo he redondeado al mínimo. Mi hechura me salió 6.492.5. Por lo tanto, tenemos los siguientes datos. Límite superior, mi límite inferior. Ojo, para sacar la hechura, yo tenía mi máximo y mi mínimo. Este es mi límite superior y mi límite inferior. Mi rango, que yo ya lo saqué. Mi K, mi número de intervalos. Y mi hechura. La hechura sí o sí tienes que redondear. Entonces, tengo mi primer intervalo va a ser mi límite inferior más mi hechura. Entonces, 10.124 más 6.409, 16.614. 16. Este es mi primer intervalo. Mi segundo intervalo va a ser el final de mi primer intervalo más 1 más la hechura. El segundo más 1 más la hechura. Y así tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos con esta hechura para ordenar los datos de ingresos. Entonces yo ya tengo mis 6 intervalos.
Y obviamente ya con estos intervalos puedo hacer mi, ¿qué se dice? Mi tabla de frecuencias. Más adelante la vamos a hacer bien, tranquilos, con los mismos datos. Ahora sí, existen distribuciones de frecuencias de diferentes tipos. El tipo 1, 2 y 3, como les había dicho. Entonces, según el número de observaciones y según el recorrido de la variable estadística, tenemos los siguientes tipos de tablas de frecuencia. El tipo 1 se da para los datos no agrupados. Cuando no tenemos intervalos, son datos no agrupados. Cuando tenemos intervalos, son datos agrupados. Cuando el tamaño de la muestra y el recorrido de la variable son pequeños, por ejemplo, si tenemos una muestra de edades de 5 personas, por lo que no hay que hacer nada especial, simplemente anotarlas de forma ordenada en las columnas. Es lo que les decía. Si nosotros tenemos, miren, vamos a hacer un ejemplo acá, y quiero que me escuchen bien y entiendan bien porque esta puede ser una pregunta. Los valores observados son 5, 8, 16, 38, 45. Esto es una familia. Entonces, imagínense si yo quiero hacer intervalos de estas observaciones. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar mi cantidad de intervalos. Y mi cantidad de intervalos va a ser la raíz cuadrada de 5. Tengo 2.23 intervalos. Pueden ser 2 o pueden ser 3 intervalos. Pero la hachura de estos intervalos, ¿de cuánto va a ser? Eso es lo interesante acá. Y es el rango, o sea, 5 menos 45 es 40 dividido entre lo que hemos acá. Va a tener 17.88. Entonces, el primero va a ser de 0 a 17, el segundo de 18 a 35 y el tercero de 35 para arriba. No vale la pena hacer una tabla de frecuencias con datos agrupados porque tenemos pocos datos. ¿Okay? Eso es lo que yo estoy tratando de mostrar. El tipo 2 es para datos agrupados, obviamente, pero cuando el tamaño de la muestra es grande y el recorrido de la variable es pequeña, se da este tipo de tablas de frecuencia, ¿no? Si vemos nuestro ejemplo, son 50 familias y vemos cuántos hijos tienen las familias, ¿no? Entonces, en este caso, no vale la pena tampoco hacer intervalos. ¿Por qué? Simplemente porque son 4 valores que se van a ir repitiendo. El 1, el 2, el 3 y el 4 son de un hijo, dos hijos, tres hijos. Son 50 familias. Si yo tuviera que hacer intervalos de esto, sería raíz cuadrada de 50, son 7 intervalos. Y mi rango es 1 menos 4, 3. 3 entre 7, 0.42, o sea, de amplitud. Entonces va a ser de 1 a 1.42, de 1.43 a etcétera, etcétera. Entonces no vale la pena hacer intervalos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, vamos a resumir la tabla solamente en el número que tenemos, 1, 2, 3, 4 y la frecuencia. El tercer tipo de datos se da cuando el tamaño de la muestra es pequeño y el recorrido o el rango es grande, por lo que se hace necesario agrupar los valores de la variable en intervalos también llamados clases, ¿no? Entonces también es obligatorio usar la variable que sea cualitativa continua. Entonces aquí sí vale la pena hacer intervalos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tengo mi rango grande, mi cantidad pequeña, y voy a tener datos, o sea, aquí estamos ordenando y los voy a tener ordenados de esta forma. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos, cuando nosotros hacemos tablas de frecuencia,
quiero que tengan algo bien claro. Nosotros vamos a tener datos agrupados, ¿ok? Tenemos el intervalo, que es esta columna, y vamos a tener la marca de clase. La marca de clase va a ser el punto intermedio o el punto medio del intervalo. De 0 a 500, 250. De 500 a 1000, 750. Entonces va a ser el límite superior del intervalo más límite inferior del intervalo dividido entre 2. 1000 más 500, 1500. Dividido entre 2, 750. Otra cosa más que quería explicarles. En la nomenclatura de varios autores, ustedes van a ver intervalos que van a estar anotados de esta forma. Tenemos corchete, 0, 500 y paréntesis. En este caso, ¿qué quiere decir? El corchete quiere decir cerrado y el paréntesis quiere decir abierto. Vamos a explicarlo mejor. En este intervalo van a entrar valores entre 0, solamente 0, y 500. ¿Ok? Hasta 500. Podríamos, o sea, todos los números menos el 500. 499.999999 entra en el intervalo. Pero el 500 ya no. Y en el segundo intervalo tenemos 500 corchete a 1000 paréntesis. Los números van a ser entre 500 y 999.99999, pero no el 1000. En el tercer intervalo recién entre el 1000 cerrado y hasta el 1500 abierto. O sea, entre 1000 y 1499.99. Entonces nosotros vamos a aprender a utilizar, a hacer este tipo de intervalos, pero ¿por qué? O sea, perdón, ¿por qué? Aquí la chura es de 500, ¿no? De 0 a 500, de 500 a 1000, de 1000 a 1500, de 1500 a 2000, de 2000 a 2500, etcétera. Entonces hay diferentes maneras de hacer intervalos y esta es una muy buena. ¿Ok? ¿Hay preguntas al respecto? No hay ninguna pregunta, chicos y chicas. Esto es la base para todo, absolutamente para todo. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita, voy a copiar esto. Ya. Entonces, vamos a aprender a hacer tablas de frecuencia en Excel. ¿Sí? Necesito que estén atentos, por favor, que me escuchen, por favor, cuando les pregunte algo, hasta por
educación responde. Mm, Tengo estos ingresos, ¿ok? Lo que vamos a hacer en estos ejemplos que vamos a hacer, directamente nosotros vamos a trabajar con datos reales de empresas reales, ¿ok? Listen, Sí, perdón que lo corte. ¿Sería que puede ser un poquito más grande su Excel, porfa? eso es lo más grande que se puede hacer. Ay, ok, no veo ahí. No se ve muy bien. No, creo que yo no veo bien. A ver, intenta... ¿Sabes qué? Yo te diría, intenta agrandarla tu pantalla. A ver, voy a tratar de hacerlo más grande, ¿verdad? Dame un segundito. Hola, Lisen, buen día, ¿cómo está? Hola, buen día. Ah, Inge, ¿Cómo está? Buen día. Sí, puede ampliar, perdón, antes de que, perdón por interrumpir, puede ampliar su pantalla mejor por abajo, como tiene la opción de poder agrandar hasta 150%, entonces puede hacer eso para que puedan ver todos. ya no, no hay problema, Inge, lo hago. Eso, para que puedan. Ok, lo ordenaré y lo hago en este momento. Sí, aprovecharé entonces, por favor, mientras vamos viendo ese tema. Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Ayer no tuvimos oportunidad de conversar, pero quería darles la más cordial bienvenida a este módulo de invierno. Me agrada mucho, he estado desde las 8:30 conectado con ustedes y realmente me agrada mucho ver la asistencia puntual de todos y cada uno de ustedes. Gracias, Inge, también usted por estar en el módulo nuevamente con nosotros en la universidad. Y chicos, No, sí. decirles de que es un módulo de 4 semanas y 3 días, es decir, hemos empezado ayer y va a durar 4 semanas. Tenemos ya previstos los exámenes, son un examen parcial y un final, 17 de julio el parcial, el examen final el 31 de julio y el examen, la demostración de competencias el 30 de julio. Obviamente hemos conversado con los docentes para que la demostración de competencias esté enmarcada en estas 4 semanas de actividad. Y la exigencia obviamente se centralice en estas 4 semanas, ¿no? Entendemos de que no es un módulo de 7 semanas donde se puede hacer una demostración quizás un poco más amplia, más completa, pero eso no quita la calidad de los documentos que ustedes vayan a presentar. Y mucha gente me preguntaba y me decía, ¿y vamos a hacer competencias? Sí, porque en realidad, chicos, nosotros al habernos el Ministerio de Educación, al haber afirmado la legalidad de nuestra institución, ha recibido nuestros programas de estudio y en los cuales obviamente se destaca de que nosotros enfocamos todas y cada una de nuestras materias a la utilización de la demostración de competencias como un examen final de conocimientos y de aplicación práctica de todo lo que se ha aprendido en la materia. Entonces no podemos eliminarlo bajo ningún concepto, pero sí vamos a enmarcarlo en una realidad de 4 semanas, ¿verdad? Para que no estén preocupándose de que ahora cómo voy a hacer, ¿no? En realidad, los docentes saben que tienen que enmarcar en 4 semanas su demostración de competencias, la exigencia, en realidad, el nivel de exigencia. Lo que no quiere decir de que va a ser algo regalado o fácil, sino que obviamente cada uno de ustedes tiene que ganarse la nota, ¿verdad? Entonces, simplemente eso, agradecerles chicos por estar acá, realmente me agrada mucho verlos a muchos de ustedes acá, a todos en realidad, porque esta es una oportunidad que estamos dando a la universidad para que puedan nivelar sus materias, avanzar de mejor manera en el semestre y en los módulos y en el pensum que tienen en cada una de sus carreras. Así que les deseo mucho éxito, ingeniero, que les vaya muy bien en este módulo, a ustedes Gracias, también Inge. chicos,
y bienvenidos a este módulo de invierno. Mucho éxito, que les vaya muy bien y siempre vamos a estar prestos a cualquier duda o consulta que vayan a tener. Bueno, que tengan buen día. Bueno, Gracias. hasta luego, Inge. Muchas gracias por Hasta su luego. tiempo. Gracias. Hasta luego. Bueno, bueno, ya no me escucha el Inge. Me decía, ¿quién me habló? ¿Quién me habló? Ahí está Yo, mejor. Lisa, es Denka. Es Denka, perdón, García, ya. ¿Está bien ahí, García? ¿Se ve mejor? Sí, Lisa, gracias. Perfecto. Ya, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer en este momento es aplicarlo a la vida real. Ya, vamos a hacer una tabla de frecuencias de acuerdo a los ingresos de esta empresa. Vamos a recordar que esta es una empresa. Vamos a juntarlo. Esta es una empresa de servicios. ¿Sí? Esta empresa de servicios tiene los siguientes datos. Tienen la gestión 2016, gestión 2017 y gestión 2018. Entonces, lo que quiere hacer esta empresa, lo primero que va a hacer en realidad, es ordenar los datos. Ordenar los datos que tiene. Ok, entonces vamos a hacer, este va a ser nuestro ejemplo para todo el tema de estadística que podamos ver. Entonces nosotros vamos a hacer un análisis estadístico de estas tres gestiones de esta empresa para ver cómo está esta empresa, si está bien o está mal y todo eso. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es, como dijimos en la lección número 1, es poner los datos. Primero, a ver, vamos a ver lo que hemos hecho. Hemos obtenido los datos. ¿De dónde hemos obtenido los datos? De la empresa. Por lo tanto, tengo mi variable, que son los ingresos, y mi mes, que no es la variable. Simplemente es el tema, es mi guía. ¿Ya? Este ingreso corresponde a este mes. Este ingreso corresponde a este mes. Nada más. ¿Ya? Luego, otra cosa que tenemos que ver es, lo vamos a poner en una tabla de frecuencias para que sea más entendible, para ver qué tipo de datos tenemos y también para ver qué clase de datos tenemos. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá, y todo lo vamos a hacer en Excel. Yo les voy a enseñar a hacer en Excel. Yo les voy a enseñar a usar en Excel para que ustedes puedan hacerlo más fácil en sus exámenes después. Por ejemplo, en el segundo parcial, posiblemente por el tiempo que tenemos y el tipo de datos que tenemos, muchas veces lo vamos a resolver en el Excel. ¿Ok? Y resolverlo en el Excel nos va a facilitar la vida porque nos permite no confundirnos con datos y además es una herramienta bastante útil que todos tienen en sus trabajos. ¿Ustedes trabajan, chicos? Yo sí, Lisa. Excelente. Bueno, para los que trabajen, yo les digo, vamos a tratar de hacerlo, esta materia, lo más práctica posible para que puedan aplicarlo en sus oficinas y en sus trabajos. Ok, a mí me ha servido. Y es obviamente lo que yo hubiera querido hacer en la universidad. Entonces tenemos gestión 2016, 17 y 18. Lo primero que vamos a hacer es copiar los datos. Control C y lo llevamos a una sola columna. Y los copiamos todo seguido. Gestión 2016, gestión 2017 y gestión 2018. Ojo, ustedes pueden resolver en Excel. A mí me da la facultad de poder hacer exámenes más complicados. ¿Okay? Entonces, para ordenarlos, o sea, para poder hacer una tabla de frecuencia,
nosotros los debemos ordenar los datos de menor a mayor. Entonces yo voy a pintar la columna de ingresos, voy a poner ordenar, pongo de menor a mayor. Como no voy a ordenar solamente esta columna porque quiero ver a qué meses representan, voy a poner ampliar la selección, que es por default, nos da esa opción, y pongo ordenar. Entonces tengo mi menor dato y mi mayor dato. ¿Ok? Entonces comenzaremos. Aquí vamos a insertar un símbolo que es el corchete. Entonces lo que yo voy a hacer es esto. Yo ya me creé esta tablita que sea más cómodo, ¿no? Entonces tengo, simplemente lo he hecho achicando y agrandando las celdas, ustedes saben. Entonces, para saber cuántos datos tengo, en el Excel se pueden contar los datos y te va a decir exactamente cuántos datos tienes. Entonces yo voy a poner igual, pongo contar, abro paréntesis y me dice qué valores quieres contar. Y yo le digo quiero contar todos estos valores. ¿Cuántos serán? No sé, pero quiero contar eso. Pongo enter y me salen 36 valores. Por lo tanto, mi n va a ser igual a 36. O sea, como yo he ordenado del mínimo de menor a mayor, yo sé cuál es el mínimo y el máximo, pero en Excel también hay la opción de poner mínimos y máximos. Pongo igual, pongo max, me vuelve el valor máximo. Abro paréntesis y pongo mi columna. Enter y me bota mi valor máximo. En mínimo lo mismo, pongo igual, pongo min, abro paréntesis, mi columna y me va a botar mi valor mínimo. Rango. ¿Qué era el rango? Va a ser igual al máximo menos el mínimo. Mi rango es 386.305. Mi K. Como la K, o sea, como el N es menor que 50, entonces mi K va a ser igual a la raíz cuadrada, raíz, abro paréntesis, del N. Enter. En realidad, si nosotros nos fijamos bien acá, porque este es reducido, directamente raíz cuadrada de 36 es 6, perfecto. Y mi hechura. ¿Qué era la hechura? Sí, nosotros vamos en nuestras tablas, la hechura era el rango sobre la cantidad de intervalos que hay. Me voy. Entonces voy a hacerlo más grande para que vean. Mi hechura va a ser igual al rango dividido entre K. 64.384.13. Ojo, el Excel utiliza todos los decimales, ¿ya? Así que, si quieren redondearlo, vamos a aprender a redondear. Entonces, entonces, paso número 1, copiar los valores seguidos en dos columnas, ¿no? En una sola columna seguida de las 3 gestiones. Paso número 2, comenzamos a hacer. La primera opción va a ser sacar el n, contar, y marcamos la columna de la variable. Esta es la variable. Esta es mi variable.
máximo, mínimo. El rango hemos sacado restando el máximo menos el mínimo. El número de intervalos he sacado con la raíz cuadrada de n y mi hechura va a ser el rango dividido entre la cantidad de intervalos. Entonces, nos vamos a nuestra tabla. Mi primer intervalo va a ser el valor mínimo, pongo igual y señalo mi valor mínimo. Esto es lo más grande para que se lea. Un poquito menos ahí. Y el siguiente valor va a ser igual al mi valor mínimo más la hechura. Ahora, si ustedes quieren, aquí podemos poner con decimales. 2 decimales. 2 decimales. Acá se repite este número. Y acá le sumamos el límite inferior de mi intervalo la hechura. Otra vez. Acá se repite este número. Al lado le sumamos. Lo vamos a hacer así con calma para que lo tenga. Si no se entiende, no se lee o cualquier observación, por favor háganmela saber en el momento porque luego va a ser tarde y eso no. Más la hechura. Más la hechura. ¿No? Entonces tenemos nuestros números. Yo le voy a aumentar por simple deporte. Le voy a aumentar 2 decimales a estos números para que no tengamos problemas. Entonces, lo primero que vamos a sacar es nuestro xy. ¿Qué hemos dicho que era el xy? Va a ser igual a mi límite superior más mi límite inferior, en paréntesis dividido entre 2. Es una fórmula, lo arrastro y tengo de todo. Dígame. Lisa, ¿no es necesario poner los decimales? En este caso, sí y no. ¿Ya? ¿Por qué? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros datos con decimales. Por lo tanto, es más cómodo poner decimales. ¿Por qué? Porque me ha pasado en algún momento de mi historia y yo he tratado de ordenar sin decimales, ¿no? Y muchas veces estos decimales entran. Entonces, el dato puede estar en el intervalo de arriba o en el intervalo de abajo. Y muchas veces ahí es donde fallamos. Entonces, si tus datos tienen decimales, lo más recomendable es utilizar entre 1 y 2 decimales. Más de eso no vale la pena. 1. 2. Tu hechura la puedes redondear también. No hay ningún problema. Solamente que si tú utilizas decimales, te sale cabalito. Cabalito a lo que tú estás sacando. Nuestro máximo es 649.209. Aquí también. Por lo tanto, está bien hecho. Muchas veces cuando lo redondeamos, acá nos sale mayor o menor. Entonces, nos confundimos. ¿Okay? Entonces, mientras vamos haciendo
García, te vas a dar cuenta si es necesario o no es necesario. Yo la verdad lo dejo a su criterio, pero mi recomendación es que lo hagan con 2 decimales. Ok, Liden, gracias. ¿Listo? Entonces vamos a hacer nuestra tabla de frecuencias. Entonces, ¿qué valores están entre 362.904.25 y 327.288.38? Entonces nos vamos a nuestra tabla. Como le hemos ordenado de menor a mayor, entonces no vamos a tener problema en darnos cuenta cuáles están dónde. Entonces, mi primer intervalo es desde este número hasta 327.288.38. 327. Este 39 ya se pasó. Acá. Yo voy a pintar de un color verde. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, tengo 5 en mi frecuencia. Vamos a nuestro siguiente número. Comienza donde lo hemos dejado, es decir, acá, porque es desde 327.288 hasta 391.629. Este entra. 391.672, 391.000, ¿no? Este entra hasta aquí. Yo voy a pintar esto de otro color, de rojo. Entonces, ¿cuántos tengo? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, en mi segundo intervalo tengo 9. Mi tercer intervalo, hasta 456.056. Hasta 456.056. Estos entran perfecto. 50.000, 456.056. Sí, ese ya se pasó. Entonces, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi tercer intervalo voy a tener 7. Mi cuarto intervalo, hasta 520.440. Hasta 520.440. Hasta acá, porque este ya se pasó. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Acá tengo 8. Hasta 584.824. 584.524. Este ya se pasó. Tengo 4. Y mi último intervalo es desde ahí para adelante. Por lo tanto, tengo 3 valores. Por lo tanto, aquí vemos nuestra n es 36 y la suma de mis frecuencias es 36. Por lo tanto, estamos bien. La frecuencia acumulada que hemos dicho que era, vamos a poner igual al primero. El primero siempre es el primero. El segundo va a ser el anterior más el de al lado. El tercero va a ser el anterior más el de al lado. Y como es una fórmula que es lo mismo, vamos a jalarlo y vamos a tener aquí el número 36, 36. Aumentamos 2 columnas.
Esta es mi frecuencia relativa y mi frecuencia relativa acumulada. Hemos dicho que era la frecuencia relativa, era este número dividido entre el total. Voy a poner que sea solamente 2 decimales. Este número dividido entre el total. Este número dividido entre el total. Todos sean los decimales. Este número dividido entre el total. Lo mismo. Lo mismo. ¿Okay? El total tiene que ser 1. Entonces nos vamos a nuestra frecuencia relativa acumulada. Va a ser el primero, como habíamos sacado. Esto va a ser igual a esto más el segundo. Es una fórmula para todo, lo voy a jalar. Y tengo ya lista mi fórmula. Y mi frecuencia relativa es 1 y mi frecuencia relativa acumulada es 1. Y con eso hemos hecho una tabla de frecuencias de los ingresos de una empresa de 36 meses. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo está claro, chicos? Perfecto. Entonces la clase la vamos a dejar ahí. Lo siguiente que vamos a avanzar son tablas de contingencia. Es un tema bastante complicadito. Por eso lo estoy dejando para el día de mañana. ¿Okay? Entonces, ya han escuchado al ingeniero Josie. Por favor, comiencen a hacer sus trabajos de competencia. Estamos en el chat todos. Escríbanme y díganme, hola, quiero hacer esto, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos hacer esto? Mi tarea es guiarlos al conocimiento, ¿ya? Aunque suene cursi, es así. Por lo tanto, yo les voy a ayudar a hacer sus trabajos de competencia, para que ustedes entiendan, para que hagan bien, para que tengan una línea correcta de lo que están haciendo, ¿ya? Y sobre todo, aprendan. Eso es lo principal ahorita, que ustedes aprendan. ¿Okay? Si no hay más preguntas, ahí la dejamos la clase. Ya he subido en la plataforma antigua el PCA, etcétera, etcétera. Ahí ustedes pueden ver todos los temas que vamos a avanzar y ya estaríamos con todo listo. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta más? Alison, lo de la práctica hay que ir haciendo. Sí, sí, definitivamente, porque ya estamos avanzando y en la práctica ya están estos temas ahí adentro. Ya, Alison, gracias. La práctica me la van a presentar el día lunes. Eso les voy a explicar, por favor. El día lunes hasta el mediodía, ¿ya? Obviamente tenemos 4 semanas, vamos a estar súper apretados de trabajo y más que todo ustedes van a estar con muchas cosas. Creo que es la única materia que han tomado, ¿no? O tienen más materias. Wow, wow, wow. Bueno, yo tengo microeconomía, la mejor materia del mundo. Ya, entonces, ya, voy a tratar de ser condescendiente con ustedes. Entonces, vamos a tratar de trabajar, pero condescendiente no quiere decir así medio menso, ni medio gil. Yo sé lo que está pasando acá.
Entonces vamos a tener data de trabajo, las prácticas no son complicadas, pero si hacen las prácticas van a entender bien. Nada más. Y las prácticas son cortas, son 4, 5, 6 ejercicios. Y yo siempre voy a subir las resoluciones cuando entregue. Las prácticas me las van a entregar así. Las prácticas, sí, voy a subir todos los videos. Voy a tratar de subir. El de ayer voy a subirlo hoy día, así sucesivamente. Voy a tratar de hacerlo lo más antes posible. Las prácticas las van a resolver a mano. ¿Ok? Las van a resolver a mano, les van a sacar una foto, esas fotos las van a copiar en Word y lo van a guardar en PDF. Hoy voy a subir, no te preocupes, ¿ya? No quiero que suban trabajos con imágenes, o sea, en formato imagen, no quiero que suban trabajos en formato Word, no quiero que suban en formato Excel. ¿Por qué? Porque para mí es mucho más cómodo y más rápido revisarlos en PDF. Es mejor y es para ustedes más cómodo. Yo voy a tener una carpeta de cada uno de ustedes donde voy a guardar todos los trabajos que están haciendo. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren revisar o tienen alguna queja o algo, pum, nos vamos directo a la carpeta, la revisamos. Muchas veces he pasado y me equivoco algunas veces en las notas, los exámenes, todo están aquí. Si no hay más preguntas, chicos, nos vemos mañana. Que estén tranquilos, estén bien, revisen este video que lo voy a subir hoy día, en la tarde, por favor, porque tengo que hacerlo correo. Entonces, lo vemos, véanlo, y si tienen más preguntas, me escriben, no hay ningún problema, ¿ok?